La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Un espacio de análisis, reflexión, crítica y contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Andrea Ospina y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Bienvenida a toda nuestra audiencia a este nuevo programa de Protagonistas de la Paz en La Voz del Derecho, un programa comprometido con la visibilización de opiniones y vivencias en torno a la construcción de la paz y, como siempre, con invitados de la academia, del sector privado, del sector público, de la comunidad internacional, para que vengan a comentar y a dialogar con nosotros frente a temas de coyuntura. Y hoy pues tenemos un programa muy especial que se trata de la cadena perpetua para violadores, una propuesta que está en el diálogo actual, y para ello tenemos a un invitado que es José María de Brigard, abogado egresado de la Universidad de los Andes de Bogotá, especialista en Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y magíster en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca de España. Él está realizando, además de todos estos estudios, una especialización en Derecho Administrativo en la Sergio Arboleda y trabaja actualmente ejerciendo el Derecho Penal diariamente en la oficina de Jaime Granados Pella. Bienvenido, José María, ¿cómo vas? Valentina, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Santiago, muchas gracias por dejarme estar acá y lamento de nuevo tantos problemas para poder haber hecho el programa, pero bueno, por fin estamos acá disponibles para ustedes. Bienvenido, José María. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, Valentina, y un saludo a toda nuestra audiencia que siempre nos acompaña. Qué bueno que hoy tengamos uno de los temas que también mueve mucho la opinión pública. Bueno, José María, primero cuéntanos, en toda esta trayectoria profesional, ¿cómo llegaste al campo del derecho penal y qué temas trabajas actualmente? Bueno, Valentina, yo por allá como en cuarto, quinto semestre estaba teniendo mi primera crisis profesional porque no me gustaba nada de lo que estaba viendo en la facultad en los Andes. Y tuve la fortuna de encontrarme con mi primera clase de Derecho Penal con el doctor Yesid Reyes, a quien le envío un saludo muy afectuoso. Y desde ahí empezó a interesarme mucho y casi que exclusivamente el Derecho Penal de cara a lo que fue mi carrera. Entré a la especialización, ya totalmente convencido que era lo que me iba a dedicar, y apenas me dieron el cartón de abogado, me fui para la oficina de Jaime Granados, donde trabajé un año. Después me fui a hacer la maestría a Salamanca y apenas volví el año pasado, en agosto, y volví otra vez donde Jaime Granados. Actualmente estoy manejando temas relacionados con corrupción en la oficina, defensas principalmente. También tengo un par de temas de parapolítica y bueno, temas lo que vaya, digamos, saliendo, básicamente. En el día a día, mejor dicho. José María, recientemente hemos conocido una de las propuestas del presidente electo, Iván Duque, de incorporar la cadena perpetua como una de las penas que merecen, digamos, los violadores de menores. ¿Qué opinas sobre esta propuesta desde tu punto de vista, desde tu experiencia? Bueno, anticipándole a la audiencia que seré probablemente el de la opinión más o menos popular, digamos. Y a pesar de haber votado por Iván Duque y de considerarme afín a las ideas del uribismo, creo que es una propuesta, a falta de una mejor palabra, nefasta. Digamos que desde 1764, donde un tal Cesare Beccaria estableció en su libro de los delitos y las penas que se debían abolir en cualquier estado de derecho las penas corporales y las penas perpetuas, ha habido unos avances de siglo en siglo que se pueden echar al traste con un brochazo, como sería este referendo que propone Iván Duque, que bueno, por lo menos lo está haciendo por vía de referendo, pero conociendo los ánimos de justicia del pueblo colombiano,
desde el punto de vista de la falta de conocimiento de política criminal, es probable que simplemente se apruebe y se apruebe por una mayoría bastante amplia. Yo creo que la pena perpetua es inconstitucional, es contraria a todos los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito Colombia y que son vinculantes, y de hecho no soluciona nada, que me parece que es lo más grave. Digamos que uno puede tener la posición clara de creer que retribución justa en un caso de esos es la pena perpetua. Eso, digamos que puede estar abierto a la discusión. Tampoco lo creo, pero puede que sea una posición. Lo que sí está claro, y la experiencia lo ha demostrado, es que la mayor cantidad de pena como efecto disuasorio por sí mismo no sirve. Digamos, si tenemos un problema estructural en nuestra sociedad, que es una sociedad que no cuida a sus niños, que los maltrata de forma constante, la primera medida no puede ser lo que nosotros han dicho toda la vida en la carrera de Derecho, de que el derecho penal es última ratio. Si al final de una serie, si uno dijera que es que ha habido una serie de políticas súper agresivas que han determinado que definitivamente Colombia no puede cuidar a sus niños, a pesar de todos los esfuerzos, y que la pena perpetua es el único, bueno, uno lo pensaría. Pero es que estamos empezando por el final. Digamos que por eso es que sostengo que no es sostenible dicha posición, y muy a pesar de pues, lo popular que fue en su momento Gilma Jiménez, y que en paz descanse, yo sí creo que esto no es más que una medida populista, es pura politiquería y no tiene ningún fundamento teórico ni científico, que es lo más importante detrás. Y tú hablabas, José María, de las concepciones de justicia también que hoy se tienen en la sociedad colombiana. Esto pues es un tema que además hemos debatido en este programa muchas veces, no solo frente a la justicia transicional, sino frente a muchos otros escenarios en donde vemos una sociedad que quiere un castigo, que además percibe el castigo como el único mecanismo para evitar que estos delitos se sigan cometiendo. En tu opinión, esa concepción de justicia, ¿cómo está actualmente? Porque tú decías, bueno, es un riesgo, pero en el ejercicio del derecho penal, ¿tú consideras que esto sigue estando como en la cultura institucional, también en las entidades que toman decisiones frente a estos temas? La verdad es que sí. Yo normalmente en mi oficio yo estoy desde el otro lado, yo suelo ser defensor. Y uno sí se da cuenta uno se da cuenta de dos cosas, que todo el mundo cree que el procedimiento es favorable a los criminales hasta que está en un procedimiento, y todo el mundo cree que la cárcel es poquito hasta que le toque ir a la cárcel. Claro. Nosotros hemos trivializado los tiempos de prisión de Colombia. ¿Trivializado en qué sentido? Que nuestra pena máxima, digamos, es de 60 años. La gente habla de 60 años como si fuera poquito. Yo la verdad es que... prácticamente una cadena perpetua. Es que yo quiero decir, si yo tengo 20 años y me meten 60 años a la cárcel, pues es que pues voy a salir de 80. Eso es una pena perpetua. Si logras sobrevivir a la cárcel en condiciones de salubridad. Vean, hoy en día el acceso carnal violento da de 12 a 20 años. Yo la verdad, la gente dice que 12 años no es suficiente. La verdad es que es gente que nunca ha estado 12 años en una cárcel, digamos que... Ni un día, mejor dicho. Exactamente. Entonces, yo sí me he dado cuenta en el ejercicio que la concepción de justicia en Colombia ha tomado un vuelco supremamente revanchista en todos los ámbitos. No, ni siquiera, ahorita que pues vamos a entrar en el tema, pero ni siquiera hablemos de la paz, digamos que no hablemos del tema con las FARC, hablemos en términos generales de todo. Veamos un caso como el de Uribe Noguera, que pues, indudablemente es una atrocidad, nunca nadie puede estar en los cabales para negarlo, pero esto es que si no llega la policía, que es un tipo que tiene que entrar con chaleco antibalas, casco, lo linchan. Lo vemos todos los días en los videos que cogen a los ladrones y la gente lo lincha y les pega y la gente lo celebra. Se nos ha olvidado, por allá eso quedó casi que en un convidado de piedra, todo lo que dice el Código Penal sobre lo que es el fin de la pena, lo que Exacto. Es la función, digamos, que debe cumplir en un Estado social de derecho, la prisión, pero
Sí, digamos que a toda hora todo nos parece muy poquito en términos de pena. Siempre creemos que más es mejor y creemos en una concepción absolutamente errada y desde la ignorancia, y no solamente estoy hablando del ciudadano de a pie, estoy hablando de las personas que opinan, los líderes de opinión, que también desde la ignorancia dicen que los procedimientos están diseñados a favor de los criminales, cosa que es lo más absurdo que hay, porque ese mismo clamor es el que ha hecho que cada vez se vayan truncando más y más garantías en el sistema judicial colombiano. Uno lo ve, por ejemplo, muchísimo cuando uno lleva los procesos, por ejemplo, del sistema viejo de ley 600, que eso era carcelazo a la orden. Era, digamos, la única y la mayor opción que se tomaba en los procesos. Exactamente. Y el cambio que significó pues el sistema acusatorio en términos de garantías, que fue muy importante, sigue sin ser el más garantista, y la gente sigue pensando que cometió el hecho, cárcel y nada más. Y ese mismo sentimiento es el que impulsa que los gobiernos, porque además no solamente es el Iván Duque, digamos que es un tema que es común a todos los gobiernos, de derecha y de izquierda en todos los países. Es una cosa de las pocas cosas en que suelen coincidir los extremos, es en la tiranía de la pena y en encarcelar y etcétera. Y eso responde, a un clamor popular de cárcel para todos. Insisto, todo el mundo cree que los procedimientos son garantistas para los bandidos hasta que se ven un procedimiento, y todos creen que las penas son bajitas hasta que tienen que pagar el primer año de cárcel. Precisamente, José, ahorita tocabas el tema de la finalidad un poco de la pena, retomando, digamos, esa idea desde el punto de vista preventivo, retributivo, incluso desde el punto de vista de la víctima, y desde el punto de vista cultural. ¿Qué impacto puede tener una cadena perpetua para estos casos? Antes de responder su pregunta, quiero recordar, en la maestría yo vi una clase con una profesora que se llama Nieves Sanz, una experta en temas penitenciarios, que nos decía, ella conoce muy bien la experiencia colombiana en términos de prisión, y nos decía, los colombianos tienen un problema que es teórico y que se va a la práctica. Y es que si ustedes revisan el artículo 4 de la ley del Código Penal, dice que la pena cumplirá las funciones de prevención, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Ella nos decía, ustedes tienen un problema teórico porque la retribución justa, como fin en sí mismo, es contrario a todos los demás. Sin ánimo de hacer todo el recuento que fue la teoría de los fines de las penas desde Kant hasta nuestros días, recordemos que la retribución justa es un fin en sí mismo. Es decir, a tanto delito, tanta pena, nada más, es simplemente reequilibrar la ecuación. Eso hace 2 siglos está totalmente revaluado, ¿sí? Que efectivamente la pena tenga un componente retributivo, en el sentido que la víctima diga, bueno, se hizo justicia, no se puede confundir con el fin de la pena. Lo que nos decía esta profesora en la maestría es que la pena tenga como consecuencia lógica en ocasiones generar el sentimiento de retribución. No significa que la retribución sea un fin en sí mismo, porque eso sería cosificar al ser humano. Eso sería volverlo finalmente el medio para un fin. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener la pena perpetua en estos casos? Echarse al traste el artículo 4. Digamos que el artículo 4 tiene un mensaje muy claro de prevención de general y especial, de reinserción social, de protección al condenado, lo cual nada de eso se cumple con la cadena perpetua. Digamos que la pena perpetua, el único fin que tiene en términos de fines relativos de la pena es el de disuadir a los posibles delincuentes. Ya está comprobado en toda la teoría sobre la pena que ese fin en sí mismo no es suficiente y que está desacreditado. Las mayores penas no disuaden el crimen, porque es que si fuera así, el país de penas altísimas como es Estados Unidos, pues no tendría criminalidad, y pues no es así. Es la población carcelaria más grande del mundo. Lo único que genera es población carcelaria grande. Y con los niveles de reinserción además. De reincidencia, perdón. Y el tema del hacinamiento, lo que cuesta tener un preso. Entonces, uno se da cuenta que el que va a cometer un delito
no para y dice, oiga, pero ¿será que me voy tanto tiempo a la cárcel? ¿O sí o no valdrá o no la pena? Ese análisis de costo-beneficio, muy pocas mentes maquiavélicas lo hacen. Digamos que el que va a delinquir se hace su cometido y lo comete. Y digamos que en términos de agresiones sexuales, que hay un componente psiquiátrico muy importante, que también parecemos olvidar muchas veces, más difícil aún en términos de disuadir. Digamos que si una persona está predispuesta psiquiátricamente a cometer un delito de estos, poco importa si son 60, 20, 10, 1, toda la vida. Digamos que la predisposición psiquiátrica a cometer el delito se lleva detrás de cualquier fin. Existe independientemente de la pena o no varía. Exactamente. Por ello. Entonces, en términos de fines de la pena, no cumple ninguno. Digamos que lo único que logra es saciar un llamado de venganza, que además, como les digo, si ni siquiera vamos a la política social para proteger a los niños, vamos un paso antes, que es condene a los culpables. La impunidad ramplante no se soluciona tampoco con pena perpetua. De hecho, pasa mucho que en muchos casos uno oye que pasan totalmente desapercibidos o nunca llegan a los estrados judiciales porque la víctima guarda silencio, etcétera. Y curiosamente muchos de los que terminan llegando no son verdad. Lastimosamente se ha vuelto un país en el cual los problemas de pareja han mutado a una mecánica macabra muchas veces de utilizar un delito como el de violación o el de abuso sexual para castigar al padre ausente o para quitar patria potestad. No es el mayor de los casos, pero se da. Entonces yo me pregunto, en casos tan difíciles donde incluso se habla en la práctica judicial, que ya estamos hablando de que eso es una imputación, ya es una condena, que es muy difícil salirse de una imputación por delito sexual, estamos dispuestos como sociedad a mandar inocentes toda una vida a la cárcel. Esas son preguntas que nunca nadie se hace. En un sistema donde están a la orden falsos testigos, funcionarios judiciales corruptos. Entonces, digamos que la impunidad tampoco se soluciona así. Digamos que en sí mismo, lo único que logra una política como esta es saciar un deseo ahí de venganza latente de la sociedad que también es un poco hipócrita, porque es que... la popularidad también de pronto ahí juega. No, totalmente. Quiero decir, somos una sociedad que, bueno, se indigna de la manera que se indigna con, por ejemplo, un caso como el de Uribe Noguera, pero no tiene la misma visibilización, la misma indignación lo que pasa con los niños en La Guajira. Entonces, como si no estamos protegiendo como sociedad a los niños, no empecemos por acá. Exacto. O sea, digamos que por acá no se empieza. Ahí, José María, creo que hay una discusión importante que tenemos que dar en la segunda parte frente a este análisis que estás teniendo y la relación del momento del país en justicia transicional. Vamos a un corte entonces y ya regresamos con José María de Brigart. Escuchan La Voz del Derecho, la única emisora destinada al conocimiento y a la crítica jurídica. Todas las ramas del derecho ante nuestros oyentes. Las normas, las reformas, las sentencias, las demandas, las denuncias, los sistemas jurídicos, la crítica y el análisis. La Voz del Derecho. Radio en profundidad. Están escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, emisora La Voz del Derecho, y en Twitter, @La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, 24 horas de programación agradable y actual. La Voz del Derecho te recuerda que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia. La Voz del Derecho, radio especializada
llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho. La tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Protagonistas de la paz, hoy con José María de Brigar, analizando este tema que ha generado, digamos, cierta controversia frente al tema de la cadena perpetua a violadores, avance o retroceso. José María, nosotros atravesamos actualmente un proceso de paz, un ejercicio de construcción de paz después de muchas décadas de violencia. En este acuerdo se han hablado de penas alternativas, pero sabemos que también frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra pues no se aplicarían, digamos, estas penas. Si se aprobara esta propuesta del presidente electo Iván Duque, ¿qué implicaciones tendría para las FARC o para los agentes del Estado? Bueno, acá tenemos que recordar lo que es el principio de favorabilidad. Digamos que de aprobarse pues, digamos, la pena perpetua, esto sería aplicable del día en que se sancione para adelante. Como en teoría las FARC ya están desmovilizadas y como el acuerdo no incluye nada que se haya cometido después de no sé qué fecha en 2017, pues en teoría no tendría ninguna implicación, digamos que irían por senderos aparte. Ahora bien, uno de los problemas cuando uno decide aceptar este tipo de políticas, que para mí siempre ha sido la preocupación más grande, es que cuando uno decide abrir la posibilidad de la cadena perpetua, o de la pena de muerte, no importa, esas penas tan salvajes, lo que uno abre es un boquete, uno abre es una caja de Pandora. Entonces, si la sociedad civil se siente satisfecha con que haya cadena perpetua para violadores, pues nada, sería raro que entonces, bueno, pero entonces ya tenemos para esto, ¿cuál es el siguiente delito de moda? No sé, por decir algo, corrupción. Y eso abre igualmente el boquete, digamos, en un escenario de proceso de paz. Es mucho más difícil porque digamos que el proceso de paz está mucho más blindado por cómo se pactó y etcétera. Pero pues cuando uno abre los boquetes, sorpresas son lo que vienen. Digamos que uno entra en el mundo de lo incierto. Pero implicaciones jurídicas de inicio, uno diría que ninguna. Por simple favorabilidad, no les aplica. Ahora hay una pregunta. Ninguna en términos de que se mantiene la pena alternativa pactada si el delito se cometió, como tú decías, pues antes de la firma del acuerdo. Pero en términos como de política criminal, lo que tú planteabas ahora, uno tendría prácticamente a un miembro de las FARC que cometió estos delitos y otros más con una pena alternativa de 8 años máximo, y podría tener al mismo tiempo a un ciudadano de a pie con ese mismo delito y de pronto menos, con una cadena perpetua. Esto se podría... Eso sí, podría pasar perfectamente. Podría pasar, o sea, más que el tratamiento... Digamos que no en el escenario de la JEP, sino en la justicia ordinaria, pero claro, sí. Combinando un poco el escenario de justicia transicional con el ordinario, el mensaje... un poco en términos de política criminal quedaría un poco desproporcionado. O sea, hemos hablado que... Es una de las críticas, ¿no? También que se le hace al Claro, hemos hablado que no cumple ningún fin la pena perpetua, la cadena perpetua. Tú lo adicionas a este fenómeno que tú acabas de decir, que no solamente es con la cadena perpetua, sino que, digamos, estamos hablando que una persona que se mete a una casa a robar plata va a tener más pena que un criminal de lesa humanidad. Digamos que eso es, como dice Santiago, las críticas que se hacen. Pero entonces termina siendo, no solamente no cumple ningún fin, sino que se vuelve una cosa absolutamente macabra que manda un mensaje totalmente errado a la sociedad. Y
Incentiva al concierto para delinquir, pero menos, los delitos. Más o menos. Exacto. Y eso Ordinarios. hay que sumarle pues la nueva ley de sometimiento para las bandas criminales. Entonces, ¿qué mensajes estamos mandando? Listo, me parece perfecto el mensaje de cuidar a los niños, pero bueno, y todo lo demás, ¿qué? Claro. Entonces vamos a tener gente en el Congreso procesada por crímenes de lesa humanidad, ya veremos si culpables o inocentes, y vamos a tener gente presa para toda la vida, que pues uno podría decir que no ni se acerca a lo que se cometió en el conflicto armado colombiano. Es un mensaje José muy María, y difícil. aprovechando tu presencia en este programa y tu experiencia también en los temas de parapolítica, ese es un tema que no hemos podido profundizar y que siempre está como la inquietud. Muchos de estos procesos todavía siguen en curso, no han culminado, algunos de ellos pues ya tienen sus condenas y demás. Claramente la parapolítica fue un producto que surgió después de la Ley de Justicia y Paz, del primer momento de negociación de Uribe con los paramilitares en la Ley 975, pero seguramente en este escenario habrán muchas lecciones aprendidas que vale la pena además traer de presente hacia una eventual FARC política. ¿Cómo ves tú esas lecciones aprendidas? ¿Qué has podido ver en el campo de acción? Bueno, Valentina, la primera, y esto es acá parafraseando a una de las notables de parapolítica, que es Rocío Arias, que ella siempre ha dicho que en parapolítica ni son todos los que están, ni están todos los que son. Es decir, se procesó mucha gente que era inocente y se dejó impune mucha gente que era culpable. Esa creo que es la lección más importante que dejó la parapolítica, perdón. ¿Qué otra lección dejó muy importante la parapolítica? La necesidad de verdad muy importante de controlar a los falsos testigos. Digamos que parapolítica vino a ser un escenario, un caldo de cultivo para que, dada la muerte de Carlos Castaño, con él se enterrara el 90% de la verdad. Digamos que... y la otra se extraditaron. Y la otra se extraditaron, pero finalmente se extraditaron, pero creo que finalmente no terminó siendo el problema porque pues han declarado desde allá. Don Berna cada rato declara, Salvatore también. Entonces, la verdad, se murió con Carlos Castaño. Porque si ustedes ven finalmente, sea uno, o sea, hayan declarado en versión libre o hayan declarado en Estados Unidos, todo siempre se remite a, no, pues el que sabía eso era Carlos Castaño, no, el que sabía era Carlos Castaño. Eso responde a dos fenómenos. Por un lado, a que por una parte seguramente Carlos Castaño sí sabía muchas más cosas. Y segundo, es fácil salirse de un falso testimonio echándole la culpa a un muerto, digamos. Claro. Y es fácil... Esa salida está... Es fácil decir que Carlos Castaño tenía un grupo asesor de notables de la política colombiana, pero no decir quiénes eran, conveniente, o sea, como quien dice tirar la piedra, pero no indagar mucho más. Decir, sí, él tenía un grupo de notables, pero eso lo sabía era él, solo manejaba él. Vaya uno a saber si también es la razón por la cual lo mataron, porque vieron la oportunidad de aprovecharse, como efectivamente se dio por esas grabaciones famosas de Salvatore Mancuso con, yo no sé si es con Eleonora, con quien es que empiezan a echar un poco de gente que terminó siendo mentira, que ahí ellos decían, no, es que no se pueden echar a la cárcel a todo el país. Entonces empezaron a decir que pues hasta el Papa Juan Pablo había participado en el Pacto Realito. Cosa que uno se pregunta a veces si Carlos Castaño, con la disposición que en su momento demostró respecto al proceso de paz, fuera falsa o fuera verdadera, no les parecía tan conveniente a los demás cabecillas del grupo paramilitar, teniendo en cuenta que iban a perder apalancamiento si no utilizaban su posición como en las versiones libres como palanca contra ciertos sectores políticos o contra gente que pudieron no haber apoyado. Y la gran lección termina siendo esa, que tenemos que blindarnos de los falsos testigos, vengan de donde vengan, desde las estructuras más bajas hasta los cabecillas. Aprovechando el tema de la parapolítica, pues sí llama la atención este paréntesis que quiero hacer, que al parecer de entrada
la parapolítica no va a entrar en la JEP. Entonces digamos que se hacen ciertos, muchos de los que habían sido llamados rumores en la campaña del plebiscito, de que era justicia para las FARC. Tengo conocimiento que se le negó la entrada a personas como Julio Mansur, que pidieron pista, pues cumpliendo los requisitos, agentes del Estado que tuvieron vínculos con grupos armados al margen de la ley, y la JEP se lo negó. Eso también es qué mensaje se está mandando. Digamos que entonces es justicia para quién. Si queremos una justicia estable y duradera, ¿por qué no se introducen a todos los actores del conflicto? Entonces creo que el parapolítica sí dejó, y bueno, todo el proceso de movilización de los paramilitares dejó muchísimas lecciones. A veces uno piensa más negativas que positivas, porque como esto se volvió el caldo de cultivo para los falsos testigos, pasó un poco lo del pastorcito mentiroso. Puede que salieran muchos que estuvieran diciendo la verdad, pero después de haber dicho cuantas mentiras o de nunca haber dicho la verdad desde un principio. Creo que ese es el primer paso, y tengo entendido que en lo que se aprobó el procedimiento de la JEP, pues hay un mandato expreso, que uno no debería por qué estar, pero bueno, está el mandato expreso de verificar las versiones de todos los testigos, que esperemos sea un primer paso, pues. José María, precisamente frente al rol que juega el derecho en la definición de estas coyunturas o de estos temas de especial importancia para la opinión pública, ¿cuál es el rol del derecho en este escenario? O sea, frente a la parapolítica, frente a la cadena perpetua, ¿cómo podemos utilizar el derecho como una herramienta que nos permita encontrar la respuesta, digamos, a estas inquietudes que nos genera lo que parece popular y lo que parecería ser lo justo frente a lo que, digamos, manda nuestra Constitución y frente a lo que establecemos en nuestro sistema jurídico? Yo siempre he creído que el derecho, entre más interviene, más problemas crea. Yo sí creo que tiene que ser eso, una herramienta, no el fin en sí mismo. Pasa mucho que estos tribunales de justicia transicional se vuelven, digamos, estandartes morales, adalides de la moral que no son. Y entonces termina siendo lo único importante es la verdad procesal. Entonces lo único que genera eso es un cúmulo de sentencias que a la mitad de la sociedad le parecen bien, a la mitad le parecen mal. Y entonces lo único que fue que quedamos peleados, pero con sello de notaría, no, nada más. Entonces, yo siempre creo, entre más papel se le da al derecho, especialmente en términos de derecho penal, entre más elucubraciones se le ponen, más arandelas se le ponen, más escenarios de desprotección se crean. El derecho tiene que ser eso, un medio, pero tiene que además ser el medio más mínimo posible. ¿Qué es lo que otro que genera? Que este descontento con el derecho como tan protagonista, que lo que genera es que pasen incidentes, por ejemplo, como lo que pasó con Abelardo de la Espriella y muchacho Silva, Silva, que el operador jurídico, sea el defensor, sea el fiscal, sea el juez, se empodera y entonces se cree más allá de cualquier cosa. Esto lo que genera entonces que se genere, digamos, este debate de la posverdad. Entonces, como el escenario del derecho omnipotente cuenta una historia que lo único que genera es división, entonces se llena ese vacío con este escenario de la posverdad. Hegemónicamente siempre ha sido manejado, si uno ve la experiencia chilena, la experiencia argentina, incluso la colombiana, por sectores de izquierda. Eso tiene una respuesta muy clara, porque las élites normalmente tienen ocupada la rama judicial y entonces la izquierda aprovecha otros espacios. Digamos que eso se ha ido medio mezclando, pero lo único que genera es este escenario de la posverdad, y entonces uno se tiene que preguntar cómo se está escribiendo la historia. Yo creo que la historia se tiene que escribir en los estrados judiciales, pero bien escrita. No tiene que ser ni para un lado ni para el otro, porque entonces si el derecho, digamos, lo único que procura es que se cuente una historia donde, digamos, se banaliza el conflicto o cualquier otra cosa, lo único que se crea es una respuesta igualmente proporcional al otro lado, que lo único que va a decir también pues, va a estar exagerando muchas cosas y añorando cosas que no pasaron. Y ahora en la época de la información, como que cada vez se usa más como estrategia de litigio el uso de los medios de comunicación, ¿no? Para establecer un estado de opinión, un estado, digamos, de... Exacto, una presión incluso para los operadores judiciales. Muy pocos, todos, uno llega a los estrados judiciales y todos son muy
muy enfáticos en que ellos no le paran bolas a la opinión pública y que pueden entrar a grabar y lo que quieran, pero pues no se va a tener en cuenta. Mentira. Sí, se tiene en cuenta. Mentira, porque conozco muy pocos operados judiciales que, digamos, tengan los pantalones en derecho, fallar como tienen que fallar, en contra muchas veces de lo que es la opinión pública. Es nomás, o sea, cuando uno ve que crucifican a una gente, por ejemplo, no sé, se me ocurre la juez que absolvió a Laura Moreno de Jessy Quintero, una juez que desde el principio mostró muchísimo talante, no solamente en contra de la fiscalía, sino en contra de los defensores. Recordemos que es una juez que metió 48 horas presa a nada más y nada menos que a Jaime Granados y a Jaime Lombana, una señora que ha mostrado muchísimo talante, pero absolvió en un caso muy polémico para el país, y esto pues fue la señora pues casi la acribillan, pues. José María, muy pocos operadores tienen, digamos, esa imparcialidad y además esa decisión. Y a propósito de la verdad, porque creo que es muy importante esta lección que tú estás planteando de los escenarios de parapolítica frente al momento actual con las FARC. Precisamente en el acuerdo se contempló un poco separar el escenario de justicia con el escenario de esclarecimiento, y se crea una comisión de esclarecimiento pensando en que por supuesto, los estrados judiciales y los procedimientos judiciales penales no tienen la capacidad de esclarecer y no tienen, digamos, ni el tiempo, ni la profundización, ni es tampoco pues su naturaleza en un marco transicional. Tú has dicho, en el escenario de parapolítica hemos visto verdades fragmentadas, hemos visto como unas lagunas frente a testigos que aparecen y tienen unos intereses en diferentes escenarios. ¿Esto cómo podría ser una lección para la Comisión de la Verdad? Bueno, me parece muy interesante lo que me preguntas, en el sentido que uno de los problemas que suelen tener esos escenarios paralelos al judicial en términos de construcción de la verdad, y de lo cual tendría que aprender porque pues efectivamente pasó con los paramilitares que tienen que aprender en el proceso de las FARC, es que el deber de ese investigador, de imparcialidad, es exactamente el mismo de un juez. Eso se olvida todo el tiempo. Digamos que si uno ve muchos informes del Centro de Memoria Histórica, es innegable que hay sesgos. Y uno ve los anales de memoria del Palacio de Justicia y hay sesgos. Es claro que hay un discurso detrás, cosa que, al igual que en una sentencia judicial, se tiene que evitar a toda costa en estos casos. Esto sí, como una posición subjetiva. O sea, piensa uno, no sé, por decir algo, reportaje de cómo funciona la BBC, digamos, es narrar hechos, no narrativas que den a entender suspicacias y que tuvo que ver, que no tuvo que ver, que deje ahí unas lagunas todas extrañas, y eso responde a que muchas veces los miembros, y o sea, digamos, estoy seguro que es un tema hasta de buena fe, no tienen claro que el deber de ellos es ser exactamente igual de imparciales a un juez. Eso no pasa con los paramilitares y tiene que pasar con las FARC, porque pues, ¿qué historia vamos a contar? Es cierto, la imparcialidad como una reflexión y una lección aprendida para la Comisión de la Verdad. Bueno, José María, y nos vamos ya a nuestro segundo corte. No sin antes pedirte que nos invites a escuchar una canción. Bueno, los invito al Cuarto de Tula, de Buenavista Social Club. Qué buena canción, ahí dejamos a toda nuestra audiencia con el Cuarto de Tula. Esperemos que no se le queme la casa. Regresamos a nuestro último segmento de Protagonistas de la Paz, hoy con José María de Brigar, analizando el tema de la cadena perpetua. Precisamente en uno de los apartes que tocábamos ahorita, mencionábamos el tema de la función de la pena. Yo creo que desde la academia también hay un rol muy importante frente a cómo nos estamos enfrentando a estas coyunturas que ponen, digamos, a discutir principios de derecho. ¿Cuál crees tú que debe ser la posición de la academia, el rol de la academia para generar, digamos, unos debates mucho más ricos y mucho más amplios frente a esta dinámica? Mire, yo acá cuando me hacen este tipo de preguntas, yo siempre saco a colación lo que me decía uno de mis profesores más queridos, que es Ricardo Posada, de los Andes.
que es que el derecho penal se empezó a echar a perder el día que lo empezaron a hacer los políticos y no los juristas. El rol de la academia, pues que obviamente uno siempre va a hacer el llamado al debate, etcétera, pero el verdadero rol de la academia es la creación de política pública. Una queja muy habitual, especialmente en el contexto español, donde yo también me eduqué en una parte, de todos mis profesores allá, era que uno le mandaba a los diputados, se llaman los del Congreso, hojas y hojas de contenido jurídico para sustentar una u otra normativa o en contra de una u otra normativa, los cuales quedaban en nada. De hecho, insistían mucho en que no podían pasar de 2 páginas porque no los leían. Entonces, la academia no solamente está para debatir, la academia está para generar política pública, para apoyar el proceso legislativo. Ha pasado de un tiempo para acá muy de agache porque, digamos, la opinión pública se suele escudar en que viven como ratones de biblioteca, etcétera, que puede ser un poco cierto, pero eso no le quita que tengan aportes demasiado importantes para la política del país. Y el problema termina siendo ese. Un dicho muy común entre los penalistas es que el legislador con un trazo de una pluma puede echar al piso anaqueles y anaqueles de biblioteca. Porque la academia puede haber estudiado un tema, el tema de la función de la pena, de los delitos de las penas, se radicaría desde 1764. Entonces no lo ponen a leer a todos, ¿no? Y con un referendo se van y mucha rabia de 300 la gente. años y mucha rabia de la gente votando con esa pasión que genera ese tema, pues se van 300 años a la caneca como si no hubieran pasado. José María, y bueno, mensajes finales al Congreso, que es el que deberá como también ahí tener un rol, al gobierno, la iniciativa y a la ciudadanía, que al final también pues va a ir a las urnas a tomar una decisión sobre este tema. Y a las cortes también de pronto. Y a las cortes, sí. A la ciudadanía, porque no espero, porque me parecería aburridorcísimo ser ciudadano y tener que entender la teoría de los fines de la pena. Solamente les mando el mensaje que piense que fuera usted el que se va a ir por X o Y motivo toda la vida a la cárcel. A los políticos, que en materia penal, especialmente de política criminal, se asesoren mucho mejor. Como decía von List, la mejor política criminal es la política social. Si vamos a cuidar a los niños es desde mucho antes, no es en la cadena perpetua. A las cortes, pues que apliquen la ley, nada más, no les puede pedir mucho más a ellos. Y no mucho más. Iván Duque, que por favor reconsidere el referendo. Listo, José María, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Protagonistas de la Paz. Te esperamos nuevamente con los temas que surjan en las coyunturas y demás, y bueno, que vuelvas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la Paz. Un espacio de análisis, reflexión, crítica y contenido sobre la realidad colectiva. Estuvieron con ustedes Valentina Erazo, Andrea Ospina y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz.